Bienvenidos al 79º video del canal, la 71ª reseña de un libro, y el día de hoy le toca el turno a El Descontento, una novela escrita por Beatriz Serrano y publicada en el año de 2023. Este video puede contener spoilers. ¿De qué forma nuestro empleo puede representar una cárcel que nos enajena de nuestra felicidad y de nuestra humanidad? ¿Se puede ser al mismo tiempo consciente de la instrumentalización de los hábitos de consumo y víctima de la mercadotecnia que los promueve? ¿Somos más lo que sentimos o lo que pretendemos ser? Estos temas y más se pueden ver en esta novela. Pequeño resumen. Nuestra historia sigue la vida de Marisa, una mujer de 32 años que ocupa un puesto creativo de nivel medio en una empresa de publicidad. Su monótono día a día se podría resumir en pretender que su trabajo le gusta, que disfruta lo que representa y sobre todo que sabe lo que hace, mientras en la soledad de su hogar lo aborrece con todo su ser. De manera continua en la oficina finge estar ocupada, delegando sus responsabilidades a las personas bajo su cargo para poder utilizar la mayor parte de su día viendo videos en la red. Únicamente con esta premisa nos podemos hacer una idea del tono y la crítica que la novela hace al entorno y las dinámicas en el contexto laboral, pero sobre todo a las contradicciones que esta relación genera, siendo la primera y la más obvia el trabajo o la oficina como prisión. Esto se refleja principalmente en la percepción que tiene nuestra protagonista, no de su trabajo, sino del trabajo en general, considerándolo más un juego en el que el objetivo principal es resaltar lo menos posible para navegar desapercibida, sin hacer nada, la mayor cantidad de tiempo. De forma regular se hace referencia a esta idea donde la oficina asemeja más un campo de batalla, con estrategia, con intenciones y afinidades en pugna, que una organización por un fin en común. Y es que a partir de la experiencia de Marisa, se pone sobre la mesa la realidad de una gran cantidad de personas que sobrellevan con pesar su relación con el trabajo. Ella, al igual que muchos, no estudió la carrera que ejerce, tenía un sueño diferente, que por azares del destino se fue retrasando hasta que solo queda como una cicatriz de una vida anterior. La comodidad, las crisis económicas, la inercia de la seguridad financiera la fueron mermando de su objetivo hasta llegar a un presente donde ni puede dejar su empleo ni soporta el tener que hacerlo. Nuestra protagonista personifica a todos aquellos individuos que por la novedad de un sueldo, por la seguridad que provee y el miedo a perderlo, dejan su profesión ideal o cuando menos deseada, a la deriva. Así, lo que pudo ser se vuelve una suerte de castigo, de estigma, de herida que no sana y de la que emana todo su sufrimiento, tanto por la decisión en el pasado como por la constante reiteración de la rutina. Y de cierta forma es este contraste entre lo que se espera y la realidad en la que se vive, esta llamémosle hipocresía, entre detestarlo y no poder dejarlo, lo que no le permite estar en paz consigo misma. Esta incomodidad o incompatibilidad entre el sueño y la realidad se ve representada por su constante abuso de ansiolíticos para poder sobrellevar el día. Se tiene que medicar únicamente para soportar la opresión que la expectativa ejerce sobre ella. Sin embargo, el abuso de sustancias no es la única forma en la que se nos muestra su enajenación de la realidad. Esto también lo podemos ver en su constante necesidad de perderse en narrativas de internet. Se percibe un desesperado intento por pertenecer a algo, quizá incluso por sentirse que está haciendo algo, aprendiendo algo, siendo alguien. Porque si una enseñanza nos ha dejado el sistema en el que vivimos, es que para hacer hay que hacer, o cuando menos pretender hacer. La novela nos expone la situación de ciertas personas cuya incompatibilidad con otros grupos
o con el ritmo de vida que se espera de ellos, los hace buscar relaciones con símiles de personas, en este caso, con creadores de contenido. Comen con videos de fondo, aprenden el cotilleo virtual e incluso hacen referencias de esto en sus conversaciones, llegando a considerarlo más real que el mundo real. Y esto no presentaría tanto problema si no fuera de la mano con una incapacidad por establecer relaciones con la gente, por enfrentar la vida sin filtros, sin la comodidad de una interfaz de usuario. Si bien Marisa cuenta con personas que muestran un verdadero interés por ella, no es capaz de abrirse en su totalidad, como si no fuera suficiente, siempre manteniendo una distancia, haciendo de la relación lo más impersonal. Hecho representado principalmente por su monótona comunicación con su madre, por la triangulación de información que tiene con su padre, pero de manera mucho más sutil por su falta de compromiso con Pablo, su vecino, con quien mantiene una relación informal. Se podría decir que el constante uso de Internet para satisfacer un vacío ha hecho que intente replicar este utilitarismo en sus relaciones, sin éxito. Y en esto contribuye el segundo tema que nos presenta la novela y el que personalmente me pareció más fascinante, que es las máscaras que usamos y los conceptos con los que nos relacionamos al momento de buscar nuestra identidad. Siendo la parte creativa de una empresa que se dedica a la publicidad, constantemente tiene que encontrar nuevas formas de venderle productos a las personas, no por lo que son, sino por lo que representan. Resulta paradójico que ella, la persona que se dedica a hurgar en la debilidad y en las inseguridades de la gente para vender, caiga en los mismos hábitos consumistas. De hecho, se podría llegar a decir que no comprende quién es, sin tener que recurrir a lo que compra y dónde lo compra, a lo que pretende ser. Esta es su segunda contradicción, pues de manera constante se nos hace saber que ella no solo entiende el rol que ejerce en la sociedad, sino que además es lo suficientemente estudiada para estar por encima de él, aunque en realidad no es así. Es quizá por esto mismo que se siente como una impostora. Vivir en la ignorancia por lo menos le permitiría fingir que no entiende lo que está sucediendo, pero al saberlo, al ser consciente de lo que sucede y aún así ser parte de ello, la culpa es aún mayor. Nuevamente vemos cómo la expectativa de lo que significa ser algo recae como un molde al que uno se tiene que adecuar, perdiendo su forma propia para encajar en conceptos definidos. A lo largo de la novela se nos muestran diferentes personajes que adoptan una identidad de acuerdo a lo que hacen, a cómo lo hacen y con quién. Tenemos, por ejemplo, al personaje de Natalia, la antítesis de Marisa, alguien cuya personalidad se define por la manera en la que se desempeña en su trabajo. Su felicidad depende de la eficiencia y los elogios que recibe al ser productiva. Por otro lado, tenemos al personaje de Maika, cuyo único objetivo es quedar bien frente a los ejecutivos de la empresa, aun si eso significa humillar, colgarse de los éxitos o deslindar cualquier responsabilidad sacrificando a quien tenga que sacrificar. Sin embargo, también podemos observar una subversión a esta norma en el personaje de Elena, quien abraza este reduccionismo simplón y lo convierte a su favor. Más que obedecerlo o ser esclava de él, lo utiliza para obtener lo que quiere, siendo que si no puede cambiarlo, al menos lo exprimirá en su beneficio, levantando así la cuestión: ¿qué es mejor? ¿Ser juzgado mientras te favoreces del sistema o ser amado mientras vives por mantenerlo? Y es que toda esta actitud no es más que la respuesta de la humanidad a la productividad. La novela nos muestra no solo cómo asimilamos un sistema que busca por sobre cualquier cosa la eficiencia, sino también cómo él nos asimila a nosotros. Todas estas posturas que vamos viendo a lo largo de la novela no son más que el resultado de ser un número más,
un punto en la nómina en empresas que deshumanizan. Bajo esta premisa, uno es importante siempre y cuando sea útil, sea productivo, sea un engranaje que encaja en las necesidades de la empresa. La empatía se vuelve corporativa. Es un trámite más cuyo valor se define por su instrumentalización tanto para las relaciones públicas como para la eficiencia del plantel. Uno se siente vacío al volverse consciente de que no solo su lugar sería rápidamente sustituido en caso de faltar, sino sustituido sin ningún tipo de miramiento, sin afectar la maquinaria a la que dice pertenecer. Este es el tercer tipo de contradicción, el intentar formar parte de algo de lo que nunca se es realmente parte. Uno se vuelve una conveniencia y lo peor es que se está tan enajenado por esta situación que ni siquiera las personas que se encuentran en el mismo escenario pueden mostrar un tipo de unidad o de empatía. Las empresas se vuelven entes intocables que mientras no se vea perjudicada la ganancia, la estructura de su funcionamiento no tiene por qué cambiar, aun cuando las personas que la conforman se vean afectadas. Por lo tanto, lo único que le queda a las personas es atacar a sus semejantes, burlarse de ellos, descargar toda su frustración en ofensas diplomáticas y condescendencias. Las personas se vuelven válvulas de escape de otras personas y solo aquel que intenta conectar en un nivel más íntimo, ser empático o en resumen ser un humano, se ve obstaculizado por lo normalizado que tenemos el no serlo. Esta es la lucha y las contradicciones que Marisa va asimilando mientras vive una vida común, con gente común, en un empleo común. Para mí, este libro es un 4 de 5. ¡Qué gran lectura! Beatriz Serrano es capaz de hacer al mismo tiempo una historia tan impersonal pero específica, tan general pero particular, tan cruda pero divertida, que da en el clavo y nos hace cuestionarnos la realidad a la que servimos. Maneja un humor un tanto cínico, un tanto siniestro, en el que al mismo tiempo en el que te ríes de las situaciones con las que te identificas, entiendes el problema que representa que te identifiques con ellas. Sin duda, creo que el mayor acierto de la historia es hacer de la protagonista una ciudadana común. En ocasiones, cuando se presentan este tipo de temáticas, este tipo de escenarios, lo que se hace es convertir al personaje principal en alguien por encima de la norma, alguien que ve la decadencia y por lo tanto puede señalarla. En este caso, no es así. De hecho, podríamos considerar a Marisa una mala persona, pero es justo por eso, por ver cómo se desenvuelve a nivel de suelo, que uno puede empatizar, no por ella, sino por los lugares comunes por los que pasa. De hecho, algo que me pareció muy curioso y al mismo tiempo divertido, es que al momento de ver algunas reseñas de esta historia, la gente renegaba porque la protagonista no quiere trabajar o la protagonista se la pasa quejándose, como si el punto de la historia hubiera pasado por encima de sus cabezas. Yo creo que no existe un mayor ejemplo de la importancia de historias así que las propias reseñas de la gente que no le entendió. No digo que la historia sea perfecta, ni mucho menos, pero el mensaje es tan incómodo que irónicamente incomoda más de lo que se espera. Los personajes secundarios me parecieron adecuados, no pueden aparecer tanto por la extensión del libro, pero no requieren mucha aparición para que uno pueda identificar su rol en la historia. Su ventaja obviamente recae en el hecho de que afortunada o desafortunadamente todos en el mundo laboral hemos conocido a gente de todo tipo. Entonces, conforme se va desarrollando la historia, uno va poniéndoles nombres y apellidos o similitudes con personas de la vida real a los personajes. Siento que las referencias a videos de YouTube o incluso el inicio con esta referencia a una creadora de contenido pueden no envejecer tan bien con el tiempo.
Yo las entendí, pero también creo que está muy anclada en un punto específico de la historia que no se puede extrapolar ni para adelante ni para atrás. Sería interesante ver qué tanto se puede entender con otras generaciones. Creo que no es para nada predecible, el final me gustó, creo que fue bueno, creo que fue acorde y sobre todo coherente con la premisa, y me parece que mantiene un ritmo estable a lo largo de toda la trama. Ahora, únicamente tengo dos pequeños problemas con esta historia. La primera es que, a mi parecer, en la sinopsis del libro se hace mucho hincapié en la importancia de un evento en específico que no sentí que tuviera tanto impacto. De hecho, me pareció que Rita y todo lo que representa tiene un peso mucho mayor y me hizo reflexionar más que el fin de semana del que tanto hablan. Entonces, mientras yo leía, se iba formando una expectativa que al final no tuvo una repercusión para hacerlo volar por los aires, como lo hacen ver. No digo que esté mal, solo que creo que hubiera sido mejor una forma diferente de abordar la sinopsis. Y segundo punto, tiene algunas referencias a España, que es donde se desarrolla, que yo no pude comprender en su totalidad. Es posible que si han visto reseñas en mi canal, sepan que no me es tan fácil situarme si me nombran marcas o lugares que yo no conozco, y aun cuando los conozca, no me gusta. Entonces siento que en general entendía lo que quería decir, los lugares, su importancia, lo que representaban, pero que el nombre les adicionaba un componente que yo no podía comprender, como si fuera un chiste local del que yo no puedo formar parte. Por último, creo que vale la pena recalcar que gran parte de la historia se sostiene sobre la premisa de que el lector trabaje. Si aún eres un estudiante o nunca has tenido la necesidad de trabajar, veo difícil que puedas entender todas las referencias, sutilezas, personificaciones o incluso parodias que esta historia tiene para ofrecer. No digo que no se pueda, pero quizá no en el sentido que esta historia pretende evidenciar. Así que si estás buscando un libro que hable del hartazgo, una crítica ácida al corporativismo y de cómo para trabajar uno tiene que perder su humanidad, yo creo que este es un libro que te puede llegar a gustar. Si por el contrario estás buscando una historia mucho menos mordaz, menos incisiva, más amable, con una protagonista que evoque bondad y empatía, este es un libro que no es para ti. En cuanto a las ediciones, yo tengo esta de Temas de Hoy, que me parece que es de Editorial Planeta, la cual se encuentra bastante bien. Es una historia en español, así que no tenemos problemas con la traducción, pero en general no tuve ningún problema a lo largo de mi lectura. Así que si estás interesado en esta historia, esta es una edición que te puede servir. Y me parece que eso sería todo por el video de hoy. Ojalá la reseña les haya gustado y les haya servido para poder definir si este es un libro para ustedes o no. Déjenme en los comentarios si ya conocían a esta autora, si ya conocían esta historia y qué les ha parecido. Yo los estaré leyendo. Recuerden que apoyarán mucho este proyecto si se suscriben a mi canal, si dejan alguna calificación, si dejan algún comentario o empiezan a seguirme en cualquiera de mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo en este momento en pantalla. Háganme saber en los comentarios si tienen alguna recomendación para futuras reseñas. Espero de corazón que estén disfrutando el libro que estén leyendo y ojalá verlos en el siguiente video con la siguiente reseña. En una empresa de publicidad lo aborrece, la mayor parte de su día, la mayor parte de su día, sí. Que la novela usa al contexto, no. Es que para ser, al menos lo exprimirá para futuras reseñas. Reseñas.